Mis hermanos, esta mañana yo quisiera iniciar recordándoles a todos ustedes algo que desde el Antiguo Testamento se ha observado y esto debe ser retomado en nuestro tiempo. Y es que el cristianismo siempre ha estado a las puertas de la ciudad. Nosotros debemos volver a tomar el lugar que nos corresponde como creyentes, según el Evangelio. Estar a las puertas de la ciudad para ayudar a la transformación de la sociedad. Las puertas de la ciudad significa dominio, significa las esferas de toda la vida de la sociedad. Como cristianos somos llamados a volver al lugar que nos corresponde. ¿Para qué? Para transformar, para sanar, para revitalizar y levantar una sociedad que está perdida. Los registros históricos revelan que el cristianismo transformó sociedades y las levantó. Y yo quisiera compartir con ustedes una frase que está en el libro titulado El auge del cristianismo, un sociólogo reconsidera la historia. Hay un fragmento en este libro y es el siguiente. Cito: yo creo que las particulares doctrinas de la religión cristiana han sido uno de los movimientos revitalizadores más drásticos y exitosos de la historia. Y fue la forma en que estas doctrinas se encarnaron, la manera en que dirigieron comportamientos organizativos y personales, lo que condujo al crecimiento del cristianismo. Fin de la cita. Cuando el creyente encarna el Evangelio, la sociedad es sanada. Nosotros somos llamados no simplemente a reunirnos en el día del Señor y retirarnos siendo los mismos. No. Lo que hemos observado a lo largo de esta epístola es la importancia de las buenas obras. Es como nuestro Dios demanda a aquellos que ha salvado a hacer buenas obras. Las obras no nos salvan, pero ellas garantizan la salvación de aquellos que Dios ha transformado en el interior. No existe un cristiano que haya sido redimido y rescatado que no haga buenas obras. Hemos sido salvados para transformar. Hemos sido salvados, rescatados para rescatar y salvar. El día de hoy, en este pasaje, estos dos versos, nosotros veremos lo siguiente. Y lo que deseo realmente es que cada uno de nosotros tenga en cuenta que la obediencia cristiana al gobierno civil es motivada por el temor a Dios. La obediencia que se nos demanda en este pasaje es motivada por una obediencia interna, es decir, por una transformación del corazón. Dios transforma el corazón y le exige a los hombres salvados que ellos se sometan a las autoridades civiles. ¿Sabes para qué? Para mostrar el carácter del evangelio transformador en la sociedad. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes el argumento que estaré desarrollando en este sermón, que es el siguiente, muy corto. Dios ha establecido al gobierno civil para ser obedecido. Dios ha establecido al gobierno civil para ser obedecido. Eso es lo que voy a demostrarles a ustedes en estos dos pasajes, estos dos versículos de este capítulo 3. El título del sermón es Bajo autoridad. Los tres principios que utilizaré para enriquecer el argumento que les he dado son los siguientes. Primero, los cristianos estamos bajo autoridad. Los cristianos estamos bajo autoridad. Eso está en el verso 1. Allí observaremos tres cosas importantes. Estamos sujetos a los gobernantes. Debemos obedecer a la autoridad. Y tercero, hermano, debemos estar dispuestos a toda buena obra. Los creyentes que han estado a las puertas de la ciudad
han hecho obras que usted y yo quizás ni nos imaginemos. Y el día de hoy pretendo mostrarte cómo a lo largo de la historia, de una manera breve, el cristianismo no solo ha afectado la religión, sino ha afectado todas las esferas de la vida. El segundo principio es, versículo 2, cómo no debemos actuar con la autoridad civil. ¿Cómo no debemos actuar con la autoridad civil? Primera parte del verso 2. Hay dos cosas importantes que rescataremos y es, no debemos difamar al gobierno y no debemos tener pleitos o contiendas con el gobierno. Hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento, incluso Pedro mismo dice que nosotros los cristianos debemos someternos, y él dice al rey, amad a todos, temed al Señor, pero honrar al rey. ¿Para qué? Para estar en paz con todos los hombres. ¿Y sabes quién era el rey en ese momento? El César. ¿Y sabes lo que el César había hecho? Había quemado su imperio y le había hecho y había dirigido la culpa a los cristianos. Y Pedro dice, honren al rey. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Y el último principio de la segunda parte del versículo 2, ¿cómo debemos actuar con la autoridad civil? Aquí vamos a ver dos cosas. Primero, debemos ser amables con todos los hombres, principalmente con la autoridad civil que está en el verso 1. Y segundo, debemos ser mansos con todos los hombres. Y esto todos los hombres incluye la autoridad civil del verso 1. Ahora, vamos a ir a la primera parte. Los cristianos estamos bajo autoridad. Vamos a leer verso 1, dice la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. En la primera estructura, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que los cristianos están obligados por el Señor a obedecer el gobierno romano. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes en la isla de Creta, cristianos, ustedes deben someterse al gobierno civil, al César, al imperio. Ahora, quiero recordarte qué es lo que ofrecía el gobierno y qué es lo que no ofrecía, de una manera muy breve. El imperio romano ofrecía, podemos decir de manera resumida, tres cosas. Él ofrecía orden, justicia y protección. Es decir, la isla de Creta estaba siendo guardada, protegida y ordenada por el imperio romano. Pero el imperio romano imponía impuestos pesados, una jerarquía autoritativa y en algunas ocasiones fuertes persecuciones contra los cristianos que se oponían, hermanos, y escuche bien esto, a participar en ritos paganos. Aunque el gobierno romano no era un ejemplo o un modelo de justicia, fíjate lo que dice Pablo en el verso 1 del capítulo 3, que se sujeten y que obedezcan. Ellos no son un modelo de justicia, pero tú como creyente debes someterte y debes obedecer a la autoridad que Dios ha colocado. Pablo le está exhortando a los creyentes que deben someterse a sus autoridades. No por la bondad del gobierno, no por el ejemplo que da el gobierno, no porque el gobierno sea algo digno de imitar, no por eso, sino por causa del evangelio y del orden que Dios ha establecido en la sociedad. Por eso ustedes deben someterse a las autoridades. ¿Recuerdas el argumento? Dios ha establecido el gobierno civil, ¿para qué? Para ser obedecido. Hermano, ¿recuerdas cómo comenzamos
acerca de la importancia de encarnar el Evangelio? Es decir, de vivir en conformidad a Cristo. Cuando los cristianos encarnan el Evangelio, tienes que recordar algo: las sociedades cambian, el mundo es transformado, los lugares donde estamos comienzan a ser sanados. Cada uno de los que hoy estamos acá, quizás ninguno de los que estamos acá forme parte del gabinete del gobierno venezolano. Pero quiero recordarte algo a ti, hermano. Y es que cada individuo que esta mañana está en este lugar representa los magistrados menores del gobierno de Cristo. Ustedes son la autoridad que Cristo ha colocado en las esferas donde ustedes están. ¿Sabes para qué? Para promover la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, para promover la ley del reino entre nosotros. Qué hermoso es ver cómo los creyentes son preparados en el día del Señor y son lanzados a los lugares donde van el lunes para que ellos encarnen el Evangelio de Cristo. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Quisiera compartir con ustedes lo que una profesora de la Universidad de Michigan escribió. Ella dice lo siguiente en su escrito: no solo innumerables vidas, sino la propia civilización fue transformada por Jesucristo. En el mundo antiguo, sus enseñanzas suavizaron normas crueles de moralidad, detuvieron el infanticidio, realzaron la vida humana, emanciparon a la mujer, abolieron la esclavitud, inspiraron organizaciones benéficas y humanitarias, fundaron hospitales y orfanatos, también escuelas. En la Edad Media, el cristianismo, casi por sí solo, mantuvo viva la cultura clásica copiando manuscritos, construyendo bibliotecas, humanizando la guerra, observando días de tregua y proporcionando arbitraje en las disputas. Fueron los cristianos, fuimos nosotros los que crearon los colegios y universidades. Dignificaron el trabajo como vocación divina y extendieron la luz de la civilización a las fronteras con los bárbaros. En la era moderna, en nuestro tiempo, la enseñanza cristiana debidamente expresada impulsó la ciencia, introdujo los conceptos de la libertad política, social y económica, promovió la justicia y proporcionó la mayor fuente de inspiración para los magníficos logros conseguidos en arte, arquitectura, música y literatura, que atesoramos hasta el día de hoy. Fin de su cita. ¿Qué son estas buenas cosas que nosotros debemos hacer? Que está al final del versículo 1. No solo se trata de someternos a la autoridad, de obedecer el gobierno. Dice Pablo en el verso 1, debemos estar dispuestos a toda buena obra. El cristianismo a lo largo de su existencia ha estado introducido en todas las esferas de la vida para construir una mejor sociedad. Mi querido hermano, somos llamados ¿a qué? A realzar la belleza del Evangelio con los dones que Dios te ha dado. ¿Sí entiendes eso? Se trata que si Dios te ha colocado a ti por autoridad de una escuela, por autoridad en algún lugar de la vida, de la sociedad, tú debes mostrar el enriquecimiento de las verdades bíblicas. Es todo lo que debes hacer. Vas a comenzar a sanar. Hermanos, date cuenta, no fuiste salvo simplemente como alguien decía el día de ayer para estar en el cielo. Fuiste salvo para transformar sociedades y vida. Fuiste salvo para salir de estas paredes enriquecido
dotado y capacitado el domingo para ir a entrenar pecadores, siendo influenciados por las verdades que impactan el corazón y transforma la sociedad. Para eso fuiste, hermano, salvo. Para que los hombres vean que aquí en el mundo puede existir algo, aunque sea muy borroso, de lo que ocurrirá en el cielo en el futuro. Los ciudadanos del reino, escuche bien esto, los ciudadanos del reino en la ciudad de los hombres son el ejemplo de obediencia al gobierno civil. Este mundo es la ciudad de los hombres. Pero nosotros acatamos a las autoridades de este mundo porque somos gobernados por el Señor de los cielos. Él es Señor y Rey de la ciudad de los hombres. Mi querido hermano, ¿has leído Salmo 82:1, donde dice que Él está en la reunión de los hombres? ¿Te das cuenta cómo Dios mismo no solo es que visita el domingo a su iglesia, sino que Él tiene autoridad sobre los gobiernos de este mundo? No hay nada que se le escapa a Él de la mano. Él está en control de todo lo que ocurre, no solo de tu vida, no solo de su iglesia, también de su mundo, hermano. No se trata de una nueva enseñanza lo que Pablo hace. Quiero que leas ahora el inicio del verso 1. Recuérdales. Si no es una enseñanza nueva, ¿de qué se trata? Se trata de una exhortación pastoral a recordar algo que ya ha sido establecido. Recuérdales a los cristianos, ellos saben, pero quiero que se los refresques, quiero que vuelvan estas verdades a ser anunciadas. ¿Para qué? Para que la vivan. Ellos debían recordar que la obediencia al gobierno civil no es natural del corazón pecador. Sin embargo, los cristianos, de manera voluntaria, reconocen que toda autoridad legítima procede de Dios. Se trata, hermanos, de frutos de una regeneración en el corazón del pecador, cuando obedeces a aquellos que están por encima de nosotros. La gracia nos salvó, pero esta gracia también nos llama a vivir de forma ordenada, justa y piadosa, incluso bajo gobiernos injustos. Hay cristianos que corren de Venezuela porque dicen que este país, este gobierno es injusto y hay leyes malas. No discuto esto, pero lo que quiero que recuerdes es que el gobierno que estaba en ese momento no era un gobierno republicano, no era un gobierno norteamericano, no era un gobierno ejemplar, inglés, era el gobierno del César. Era el gobierno de aquel que había sentenciado a muerte a un inocente. Y los seguidores de este hombre exigen a los cristianos, ustedes obedezcan al rey. No existe rebelión, no existe un alzamiento armado. Lo que existe es sumisión a la ley moral de Dios. Hermanos, quiero que recuerdes esto, porque es una verdad que vamos a ir poco a poco observando para que de esta manera entendamos nuestra responsabilidad de someternos a los gobiernos. Ahora, viendo ya esta primera parte, entendiendo de que Dios es quien ha colocado en esos lugares a esos hombres, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cómo no debemos actuar con la autoridad civil? Voy a leer la primera parte del verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Hasta ahí. En esta segunda parte, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que le comunique a los cristianos que ellos deben evitar caer en discusiones políticas,
que ellos deben evitar caer en discusiones o rebeliones en contra del gobierno. Según Tito 1:12, quiero mostrarte a ti el significado de esta primera parte del verso 2. Tito 1:12 dice lo siguiente. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Los cretenses eran conocidos como personas mentirosas, insubordinados, rebeldes. Los cretenses eran conocidos como perezosos u ociosos, que es lo que dice el verso 12. La cultura cretense, ¿sabes lo que valoraba? La astucia, la manipulación. Eso es lo que ellos valoraban, la insubordinación, el individualismo. ¿Y sabes lo que Pablo le está diciendo a estos cretenses que ahora son cristianos? Le está diciendo: ustedes tienen que ir en contra de la cultura actual de la isla. Hermanos, el versículo 3 del capítulo 3, que observarán el próximo domingo, Pablo dice: nosotros éramos rebeldes, extraviados. Es decir, Pablo admite que los cristianos en la vida pasada eran insubordinados al gobierno y rebeldes al gobierno. Eso es lo que Pablo admite. Pero ahora él está diciendo que esta comunidad evangélica es una comunidad pacífica. Los cristianos son una comunidad contracultural. Somos diferentes a la cultura del mundo. Somos diferentes a la cultura romana. Somos diferentes al César. No somos súbditos de Roma, no somos súbditos del César. Estamos subordinados a la autoridad de Cristo. Esa es la realidad. Mis queridos hermanos, nosotros no somos agitadores de masas. Hermanos, no usamos nuestra lengua para contender por asuntos políticos. Hermanos, la libertad cristiana no debe ser usada para la murmuración, sino para la edificación. Es lo que Pablo está diciendo al inicio del verso 2. Para que la sociedad goce de buena salud, quiero que recuerdes lo siguiente. Hay 3 esferas que son esenciales e importantes para nuestro Dios. Primero, la familia, la iglesia y el gobierno. Para que la sociedad goce de buena salud, la familia, la iglesia y el gobierno deben ser sanados. Deben ser revitalizados. Mis queridos hermanos y miembros de esta iglesia, no es suficiente que la iglesia local sea sanada. Necesitamos que cada integrante de iglesia local también sea sanado y revitalizado para que el gobierno también pueda ser sanado. Y así nuestra sociedad pueda gozar de un bien común. Para estar sanada, la familia, la iglesia y el gobierno, estas instituciones deben tener una relación correcta entre sí. La iglesia no es el gobierno y el gobierno no es la iglesia. La iglesia no es la familia y el gobierno tampoco es la familia. Pero cada una de ellas debe coexistir de una manera única y según los principios establecidos por el Señor. Los pastores de una iglesia no pueden introducirse en la familia. Ellos pastorean una iglesia que está compuesta por familias. Pero cada hombre, cada esposo, cada patriarca en el hogar es responsable de reformar y sanar, revitalizar
la familia, la esposa y los hijos. Para que de esta manera, cuando las familias vienen en el día del Señor a escuchar la palabra del Señor, cada uno de ellos comienzan también ¿a qué? A contribuir en la revitalización de la iglesia. Y cuando el lunes comienza la iglesia, donde cada integrante de familia es lanzado ¿a dónde? A la escuela, a la oficina, a la enfermería, al departamento de justicia, a la asamblea, a ir a vender un café en la plaza, a ser un pequeño emprendedor. ¿Sabes lo que va a comenzar a ocurrir? Que van a comenzar a propagar las verdades del reino. Y los hombres, a pesar de que no van a ser convertidos por eso, ellos van a ser seducidos por la cultura del evangelio. Hermanos, estas relaciones correctas comienzan únicamente cuando cada uno entiende que Dios es soberano sobre toda la creación. Hombres, Dios es soberano, no tú. Él te ha dado una autoridad a ti sobre tu familia, pero Él reina sobre tu familia. Pastores y líderes de iglesia, los que predicamos regularmente en este lugar, Jesús y Gilbert, deben entender que no son la autoridad de la iglesia. Cristo es la autoridad de la iglesia. El gobierno en Venezuela tiene que entender que ellos no son la autoridad de este país. La autoridad es Cristo. Él es soberano. Cuando cada uno de nosotros entendamos que Dios es soberano sobre la creación, haremos nuestro papel y descansaremos en Él. Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Cada institución recibe su vida, sus límites y su autoridad solo de Dios. La salud de cada institución es determinada por la obediencia libre, escuche bien, la sanidad de cada institución, esta salud es determinada por la obediencia libre y voluntaria a la ley moral de Dios, a sus ordenanzas y a todo lo que Él ha establecido en su palabra. Esto no se trata, hermano, por la fuerza de que el hombre obedezca, no. De manera libre y voluntaria, cada familia debe comenzar a obedecer la ley de Dios. De manera libre y voluntaria, cada iglesia debe comenzar a obedecer la ley de Dios. Y de la misma manera, el gobierno lo debe hacer. Hay algo que ocurría esta semana en la esfera que Dios me ha colocado y quisiera compartirlo con ustedes, porque no siempre nos va a salir las cosas bien. Esta semana tuve la oportunidad de realizar una inspección visual en un tramo que está siendo revitalizado o rehabilitado. Se está tratando de corregir muchas cosas. Hay expertos en eso. Y como dice Manuel, un simple mortal como yo comenzó a hacer una inspección visual. Y lo que detecté fueron ciertas anomalías en ese tramo que había sido intervenido. Y no era una sola, sino que esa anomalía se extendió a casi toda la zona que ya había sido intervenida y supuestamente había sido ya sanada. Al observar eso, mis compañeros me dicen, los tiempos han cambiado. Y yo digo, los tiempos han cambiado, está bien, pero mis principios se mantienen. Fui y hablé con las autoridades, ellos escucharon, no pasó nada. Fui a hablar con el encargado, el ingeniero de la contratista, no estaba. Continúo haciendo mi inspección y de repente en los túneles llega toda la comitiva. Y la manera agresiva que me abordaron, yo lo que dije fue, me retiro. Me voy a retirar de acá, de esta zona. Hermanos,
luego de minutos de tensión, uno de ellos me dice, me gusta el trabajo que haces. El mismo que estuvo durante minutos enfurecido, me dice, me gusta el trabajo que haces. Yo dije dentro de mí, qué irónico. Los jefes a los que había asistido antes me dijeron, tienes que continuar. Y yo me retiré y continué. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora quiero llevarte un momento a Primera de Pedro, capítulo 2, para que veas lo siguiente. Verso 13. Por causa del Señor, sométete a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Tú debes someterte a tus jefes, a tus superiores. Verso 14. Ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Mis queridos hermanos, que los obstáculos en el lugar donde Dios te ha colocado, que esto no te desanime. Tú tienes valores altos en Cristo que debes cumplir. Si la gente lo ignora, si tus superiores lo ignoran, tú sabes que debes hacerlo mejor. No importa que te insulten, no importa que ellos te rebajen, no importa, pero que tu conciencia, como decía Lutero, esté cautiva a la palabra de Dios. Haz tu trabajo con excelencia. Y en algún momento, como dice Pedro, harás callar la ignorancia de los hombres insensatos y luego recibirás alabanza de los que hacen el bien. Versículo 14. Ellos se podrán oponer, pero si tú lo haces bien y con excelencia, en algún momento de la vida, ellos u otros van a tener que ceder. Esa es la realidad de todo. Disfruta lo que haces, porque lo que haces, si lo haces, porque ha sido un don que Dios ha colocado en ti, ha sido un regalo, lo vas a disfrutar, sin importar los obstáculos que puedas enfrentar. Imagínate, todos esos creyentes en la isla de Creta, viendo que el César es el rey, el causante de la desaparición de su líder físico, por así decirlo. E internamente algo está ocurriendo. Y es que ellos de manera voluntaria se están sometiendo. Algo está pasando en la vida de estos hombres. Cristo mismo, obrando en la vida de ellos. Hermanos, quisiera ir ahora a la última parte de este sermón. Tito capítulo 3, segunda parte del versículo 2. ¿Cómo debemos actuar con la autoridad civil? Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En la tercera y última estructura, el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdale a los cristianos que la vida que deben llevar con todos los hombres debe mostrar el evangelio. La vida que deben ustedes llevar en la sociedad con todos debe reflejar el evangelio de Cristo. Mira, cuando yo subo a la oficina y todos
escuchan lo que había ocurrido conmigo, ellos me dicen, Gilbert, si tú no entras, tampoco nosotros entramos. Y yo le dije, bueno, vamos a entrar y vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Y sabes lo que pasó? Todos apoyaron y me acompañaron. No son cristianos, ninguno de ellos, pero son seducidos, influenciados. No pretendo hacerlos evangélicos, pero lo único que pretendo es ser una influencia sobre ellos. Dios se encarga de lo demás. Una de estas mujeres me decía, yo no sé por qué estoy en esta oficina, pero me he conseguido otro evangélico, mi mamá cristiana y ahora tú. Hermano, que la gente entienda que por encima de ser doctores, magíster, ingenieros, licenciados, TCU o lo que seas, eres evangélico, eres cristiano. Y que esto se nota de manera tal que tu influencia sobre todos recae y ellos quieren ser como tú. Claro, para ser como tú necesitan al Dios que tú tienes. Eso es lo que necesitamos siempre, hermanos. Y es aquí donde la obediencia al gobierno civil, la mansedumbre, la buena conducta pública contrastan fuertemente con los valores predominantes de la isla de Creta. Obedecer al gobierno siendo mansos y amables no era lo que definía a los cretenses. Ellos no eran mansos y ellos no eran amables. Capítulo 1 dice que eran rebeldes. Capítulo 1 dice que eran mentirosos, insubordinados. Versículo 3 del capítulo 3, Pablo dice que ellos también en otro tiempo eran insensatos o rebeldes, extraviados, esclavos. Y vaya usted a seguir leyendo acá. Pero estos cristianos ahora deben recordar que Dios ha establecido los gobiernos. ¿Para qué? Para ser obedecidos. La pregunta es, ¿hasta dónde nosotros debemos obedecer a los gobiernos? ¿Acaso debemos obedecer al gobierno en todo? ¿Acaso cuando alguien te dice a ti que no continúes haciendo tu trabajo porque lo estás haciendo tan bien que estás colocando en riesgo tu departamento, vas a renunciar a eso? ¿No lo vas a seguir haciendo? No. Pero es que si yo sé que esto es lo que debo hacer de manera recta y justa, no importa que pierda el empleo. No importa, hermano. En las últimas elecciones, alguien pasó al departamento y antes de pasar, los muchachos me dicen, Gilbert, ¿por qué no nos llamaste para saber si habíamos votado o no? Yo le dije, yo estoy acá enfrente de este departamento, no por motivos políticos, sino para que este departamento pueda ser levantado, más nada. A los minutos entró alguien y empezó a hacer preguntas a todos si habían votado o no. Se retira y todos preguntan, Gilbert, ¿y por qué no te preguntaron a ti? Y yo le dije, todos saben mi postura. Ajá, pero, ¿y si te votan? Yo tengo un jefe que no es este que tú conoces, que es superior a él, y él determina cuánto tiempo yo duro en este lugar. Y los que no entienden eso, dicen, este muchacho tiene que tener una conexión en el gobierno. Siempre se lo he dicho, no se trata de una conexión en este gobierno humano, se trata de una conexión en un gobierno superior. Hermanos, si hay algo que motiva a uno a través de la confesión en el capítulo 24 y que impacta, es el párrafo 1 de ese capítulo 24 de las autoridades civiles. Párrafo 1, primera parte. Escucha lo que dice. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Hay un Dios
que Él es el Rey del mundo. Ese es nuestro Señor. A Él le debemos lealtad. Esta clase de vida tiene un objetivo misionero y pastoral también. Cuando tú vives de esta manera, ¿sabes lo que haces? Comienzas, hermano, a ser un misionero en el campo que Dios te ha colocado. ¿Sí entiendes eso? Que cada uno de nosotros somos misioneros, que somos lanzados. Y ese lugar, allí se debe rendir un culto a nuestro Dios por medio de cultivar de manera correcta el trabajo donde estamos. Era parte del testimonio cristiano, promover la evangelización en todas las esferas. Incluso los de la casa del César se habían convertido también. El malvado, el villano César que persigue a los cristianos, que da muerte a Jesús, está siendo infectado por el cristianismo. ¿Ves lo que haces? ¿Ves lo que puedes hacer tú desde una prisión, desde una cocina, desde un salón de clase, desde una computadora? ¿Ves lo que puedes llegar a hacer? Calvino dijo, la autoridad civil es un oficio honorable, ordenado por Dios y digno de toda reverencia. Mis hermanos, para nosotros no existe derecha o izquierda, republicano o demócrata, judío o árabe. No, hermanos, ni ricos ni pobres, ni blancos ni negros, sino hombres que deben ser amados, valorados y evangelizados para que sean transformados. Eso es lo que existe para nosotros. Ahora, no quisiera terminar sin mostrar lo que Cristo tuvo que experimentar. Ya hemos escuchado que Él es soberano, que Él gobierna, pero hay una particularidad en la humanidad de Cristo que nos dará esperanza y consuelo a cada uno de nosotros. Y tiene que ver con el proceso romano con que Cristo fue tratado. Tienes que recordar que bajo un gobierno injusto podemos vivir con esperanza. ¿Qué manera más dolorosa como lo expresa alguien? 6 de la mañana, Pilato comienza a escuchar fuertes golpes a la puerta de su casa. Una multitud enfurecida de religiosos judíos comienzan a golpear la puerta de Pilato porque una sedición se ha levantado en contra del César. El imperio supuestamente está en riesgo y Pilato debe atender esto. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenía que ser llevado Jesús ante el gobierno cuando supuestamente él había infringido era la ley religiosa judía. ¿Qué estaba ocurriendo? Estos religiosos malvados habían ideado un plan y el plan al parecer le estaba saliendo muy bien. Jesús era un insubordinado rebelde en contra del gobierno del César. Este personaje quería ser rey. ¿Qué interés tenía una denuncia por blasfemia ante un funcionario del gobierno civil que solo se preocupaba por el orden público de su territorio? Bueno, lo presentaron como el sedicioso. Este sedicioso, insurgente, alborotador, que lideraba una rebelión en contra del César. Y cualquier amenaza en contra del César debía ser atendido de manera inmediata por aquellos que defendían el gobierno del César. Allí está Pilato, levantado muy temprano para atender a esta multitud enfurecida. ¿Podrían los líderes religiosos entregarlo a Pilato? ¿Podrían estos religiosos entregar a Jesús a Pilato? Sí, y lo hicieron. Pero ¿sabes?
Pilato no halló motivo para enjuiciar a Jesús. ¿Podría desafiar a Pilato? ¿O podría este hombre llevarlo a liberarlo? Sí, trató de hacerlo. ¿A quién de estos dos prefieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús? Liberen a Barrabás. Pilatos trató de influenciar a estos religiosos, pero no pudo hacer nada. Hermanos, ¿podría Pilato pasar a Jesús a otro tribunal? Sí, y lo hizo. Lo envió a Herodes. Pero Herodes tampoco encontró nada de qué acusar a este hombre. Este hombre era un hombre perfecto, no había mal en él. Las obras que hacían beneficiaban al imperio, beneficiaba a los vulnerables, ayudaba a los perdidos. Jesús sanaba, hermano. Jesús estaba allí para ayudar y transformar también una sociedad. Así que los principales líderes políticos, Pilato y Herodes, no consiguen nada en Jesús que le condene a la muerte. La pregunta es, ¿podría Herodes enviarlo de nuevo a Pilato? Sí, y lo hizo. Pero ¿qué tenía que hacer este hombre? Pilato debía seguir la misma ley moral de Roma, pero no quiso. Y ante eso, ¿sabes lo que decidió Pilato? Decidió decir a los religiosos, ¿lo quieren matar? Mátenlo. Esa fue la decisión final de Pilato, de pasarle la responsabilidad del gobierno civil a un grupo de religiosos. ¿Te das cuenta lo que ocurre cuando la esfera política y la esfera religiosa se unen en contra de la ley moral de Dios? Ocurren desgracias tan absurdas como estas. Los religiosos no tenían autoridad de matar a nadie. Por eso es que ellos lo llevan a Pilato. El único que tenía autoridad para quitar la vida es el gobierno civil. Romanos 13. Dios le ha dado una espada para infundir terror sobre aquellos que hacen el mal. Pero ¿sabes lo que ha hecho Pilato? Ha agarrado su espada y se la ha entregado a los líderes religiosos. ¿Y sabes lo que han hecho los religiosos? Crucifíquenlo. Han tomado un rol que no les corresponde. Solo Dios y su Hijo estaban dispuestos. Y ellos podían usar esta serie de decepciones despreciables para ayudar a cumplir el plan que Él había establecido antes del amanecer de los tiempos. Ningún nivel de maldad puede tener la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es Rey. Ni siquiera cuando la familia, el gobierno y la iglesia se unen, alejados de la ley, de la verdad, del evangelio, y comienzan a distorsionar todo, ni siquiera ellos tienen la última palabra. Dios gobierna. Recordar a Jesús ante Pilato, Herodes y el Sanedrín puede consolarnos a nosotros, los cristianos, en Venezuela. Cuando aquellos que tienen el poder abusan de su poder. Cuando un gobierno como el de nosotros llega a hacer leyes malas e injustas sobre los santos, nosotros todo lo que debemos hacer es mirar a Jesús frente a Pilato, frente a Herodes y frente al Sanedrín y decir, tú gobiernas. Alguien decía que cuando no tenemos buenos líderes es porque Dios ha dado tiranos para nosotros ser gobernados. Pero ¿sabes por qué? Porque la iglesia tiene algo de culpa en todo eso. El mismo Jesús
que soporta ser acusado, incriminado y violado justamente, puedes darnos la gracia para soportar un trato injusto. Siempre seremos conducidos al lugar que Él elija, sin importar los obstáculos que se nos presenten en el camino. Él ha decidido que nosotros vivamos en Venezuela. Él ha decidido que nosotros seamos gobernados de esta manera en Venezuela. Él lo ha decidido. Nunca, jamás nos encontramos en una situación que Dios no controle. Dios controla absolutamente todo. ¿Por qué entonces debemos obedecer al gobierno civil? Porque Dios controla todas las cosas. ¿Hasta cuándo podemos obedecerlo? Hasta que ellos se mantengan. En el momento que ellos se desvían de la ley moral, nosotros seguimos siendo leales a nuestro Dios. Algunas resoluciones que quisiera darle para terminar. Primero, hermanos, recordemos obedecer las autoridades que Dios nos ha dado en todo lo que se conforme a la ley de Dios. Si trabajamos con integridad como funcionarios del gobierno, podremos comenzar a sanar esos lugares. Queridos amigos, recuerden que su falta de obediencia al gobierno civil se debe a su insubordinación a Dios. Tú no puedes ser obediente ni sujeto a personas y hombres comunes y corrientes cuando no te has sometido al Señor. Recuerda que el Evangelio no solo te puede salvar, sino también te puede transformar para obedecer a hombres. Concluimos que nuestra obediencia al gobierno civil surge de nuestra relación vertical con Dios. ¿Quieres obedecer? ¿Quieres dejar de pararte en el rayado cuando la luz está en rojo? ¿Quieres dejar de pasar el semáforo en rojo? Debes tener una mejor relación con Cristo, incluso para cosas tan pequeñas como esas. Oremos. Amado Dios, hoy damos las gracias a ti porque nos recuerdas que incluso cuando nosotros podemos estar bajo gobiernos opresores, hay un gobierno que nos ha libertado. Hay un gobierno que nos ha dado una salida de esperanza. Ha sido el gobierno de Dios instaurado en el corazón de los pecadores. Nos ha salvado, nos induces, oh Dios, en medio de un país como el nuestro, en medio de circunstancias como esta, a obedecer tu palabra. Recuérdanos que hemos obedecerlo es porque tú, oh Dios, así lo has ordenado. Te damos las gracias y oramos para que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar pensando, meditando un poco, cómo hemos reaccionado ante las leyes justas y buenas que pueden existir aún en un gobierno como el nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.